En el marco de este Congreso Internacional Tecnología, Innovación y Sostenibilidad, diseñando un futuro accesible, hoy hemos tenido conversatorios de muchísimo valor, agradeciendo a las autoridades que nos han acompañado durante todo el día, amigos y amigas de la prensa, aliadas de diferentes movimientos, autoridades académicas y también organizaciones de la sociedad civil organizada que han estado haciendo sus aportes, no solo a través de los comentarios, también las interesantes preguntas que han sido formuladas para los diferentes paneles. Eso enriquece mucho el debate y sabemos que en adelante, en el documento que se extrae de las conclusiones, serán pasadas a diferentes instituciones del Estado Dominicano. Por favor, vamos a acercarnos para dar inicio a esta segunda parte de la jornada. En la tarde ya hemos conversado un poquito, almorzado, esperando que haya sido de su agrado, que lo hayan probado todo. Todo estaba muy rico, gracias a los organizadores de este Congreso Internacional. ¿Tomaron café ya? Algunos y algunas dijeron que sí. Tenemos tiempo, si quieren buscar su cafecito. Este tercer panel ha sido titulado Justicia, Derechos y Tecnología para una vida libre de violencia. Todavía siento un poquito de ruido en el salón. Muchísimas gracias. Este panel abordará uno de los temas más relevantes de nuestra agenda contemporánea, la intersección entre tecnología, acceso a la justicia y protección de los derechos de las mujeres. Nos acompaña Yajaira de la Cruz Mesa, oficial de programas del Centro de Investigación para la Acción Femenina, el CIPAF, donde trabaja en iniciativas de prevención de violencia basada en género y reducción de la brecha digital de género. Para que por favor se acerque aquí, que tome su asiento, Yajaira de la Cruz Mesa, bienvenida. También nos honra con su presencia la magistrada Esther Aquelán Casasnovas, ex jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana y actual consultora jurídica. Con más de 2 décadas de trayectoria en el sistema judicial, ha sido una referente en derecho penal, litigación estratégica y protección de derechos. Cabe destacar que fue elegida directora regional para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas hace unos años, entre muchas otras calificaciones que pudiéramos mencionar de estas valiosísimas mujeres. Completa este panel la magistrada Ofil Félix Campuzano, fiscal del Ministerio Público, con más de 20 años de experiencia en el ámbito jurídico, especializada en investigación y persecución de delitos cibernéticos. Su trabajo combina la investigación penal con una sólida formación en ciberseguridad, inteligencia digital y protección de datos, contribuyendo con esto a enfrentar nuevas formas de violencia en entornos digitales. Esta moderación estará a cargo de Nerilisa Aybar, a quien llamamos para que ocupe su asiento. Nerilisa nos honra porque no es solo abogada, cuenta con varias especialidades, 3 maestrías, sabe 3 idiomas distintos al español, que incluyen a su vez el cibaeño y el sureño. O sea que para debatir con esta mujer debemos tener la calidad y la preparación. Nerilisa Aybar, quien será la responsable de moderar este panel Justicia, Derechos y Tecnología para una vida libre de violencia. Y lo más importante de estas mujeres que hoy nos honran aquí en este panel es que han destinado tiempo, y para ese tiempo
nosotras y nosotros vamos a entregarles nuestra atención. Este es el último panel de este Congreso Internacional, no menos importante. El tema de la violencia en contra de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes y más aún, mujeres con discapacidades. Vamos a recibirlas entonces con un fortísimo aplauso. Luego de comer, tenemos más fuerza. Bienvenidas. Buenas tardes. Espero que todos hayan almorzado bien y que estén descansados y listos para escuchar. Les aseguro que esto les va a interesar muchísimo porque aquí van a aprender cómo exigir sus derechos, porque lo que no se exige no se consigue. Señores, nosotros tenemos un gran problema, probablemente el mayor problema que tiene la población con discapacidad en República Dominicana, sea visual o de cualquier otro tipo, y es que todos dicen estar a nuestro favor. Y cuando todos dicen estar a nuestro favor, pocos son los que verdaderamente comprenden la lucha, las injusticias, la discriminación de la que nosotras y nosotros hemos sido objeto desde hace décadas. Yo, como muchos de ustedes, utilizo la inteligencia artificial. Puse la foto de esta invitación al evento en ChatGPT y además de describirme el evento, me dijo que comenzara diciéndoles o hablando de las transformaciones tecnológicas del mundo actual. Pero yo decidí no escucharla. Díganme una cosa, señores. ¿Cuántos de ustedes han leído la Constitución Dominicana? Digan yo, por favor. Muchos, por lo que veo, ¿verdad? Esa Constitución dice tanto y para muchos al mismo tiempo no dice nada. Dice que el Estado tiene la obligación de protegernos. Dice que tenemos derecho a la salud, que tenemos derecho a la educación y que tenemos derecho al libre desarrollo de nuestra personalidad. Pero ¿es eso verdad? ¿Hasta dónde se han materializado las disposiciones constitucionales y legales? ¿Qué vías tenemos para ejercer nuestros derechos? Sobre todo eso vamos a comentar hoy, pero antes necesitamos entender que para resolver los problemas primero hay que comprenderlos, hay que diagnosticarlos. Por eso es para mí un privilegio hoy tener la presencia de la señora Yajaira, quien nos va a contar cuáles son los riesgos, cuáles son los desafíos a los que las personas con discapacidad y en particular las mujeres están expuestas en este país desde el punto de vista de la investigación. Buenas tardes, Yajaira, adelante. Buenas tardes. Gracias por invitarme, gracias por permitirme estar aquí escuchando conversaciones riquísimas a lo largo de la mañana y esperamos hacer una contribución interesante a la conversación de la tarde. Yo quiero leer mis anotaciones porque no quiero cometer el error de dispersarme en un solo punto y agotar el tiempo. Entonces voy a leer mis anotaciones para dar espacio a la conversación más tarde. Y quiero empezar diciendo que el mundo de la tecnología o el entorno digital es como un espejo de la realidad, ¿verdad? Y eso lo sabemos porque podemos comprar, vender, estudiar, compartir con otras personas. Todo lo que podemos hacer en la vida personal de alguna manera tiene un paralelo en el mundo digital. Quienes hacemos esto somos parte de una sociedad, una cultura que de alguna manera nos ha condicionado, nos ha moldeado para actuar de maneras específicas en ocasiones puntuales. Esto quiere decir que en estos entornos quienes crean, quienes producen, quienes desarrollan la tecnología también han producido sesgos, discriminación y la violencia estructural de la que tanto hablamos las personas que nos dedicamos a defender los derechos humanos. Un reflejo de este espejo con respecto a la violencia es el tema de la brecha digital de género, en tanto que limita el pleno desarrollo de las mujeres y es aún más grave cuando esta mujer tiene una discapacidad. La brecha digital de género se va exacerbando a medida que van entrando algunas variables como la edad, la etnia, la referencia territorial, la formación y los ingresos económicos y evidentemente la discapacidad.
lo que la complejiza más teniendo en cuenta de que cada discapacidad tiene sus propias particularidades y que incluso dentro de una discapacidad, por ejemplo la visual, cada mujer tiene su propia necesidad frente a la tecnología, teniendo en cuenta que la tecnología es una herramienta que básicamente lo que busca es apoyar a la humanidad y dar respuesta a las problemáticas que nos afectan de manera directamente y que debería acercarnos a tener de alguna manera mejor calidad de vida. En lo que respecta a la inteligencia artificial, hay que recordar que han pasado alrededor de 60 años para que podamos ver esto y durante ese tiempo han convergido muchas investigaciones y desarrollo científico que nos han permitido tenerla. Lo que conocemos concretamente como inteligencia artificial, ese producto que todos manejamos y que hablamos constantemente, es un producto concreto dentro de todo ese desarrollo científico del que les he hablado. Y no es un secreto de que está controlado por las principales corporaciones tecnológicas. En ese sentido, la brecha, el informe de brecha global de género de 2023 publicó que solo el 30% de las mujeres están trabajando con respecto al desarrollo de la IA. La postura frente al género de crear soluciones de la IA depende de quien la desarrolla y evidentemente de los datos que se usan para entrenarla. Si en su mayoría quienes trabajan en la IA y la producen son hombres, pero hombres con sesgo, machistas, que manejan un lenguaje sexista, que son entrenadas además siguiendo esta misma línea, entonces su funcionamiento y su capacidad de resolver las problemáticas humanas será con un enfoque de discriminación múltiple, en el cual están invisibilizadas las mujeres y aún más las mujeres con discapacidad. Dado este panorama que les acabo de plantear, me gustaría puntualizar cosas específicas que creo que son necesarias, entonces, como para dar respuesta. Si los estados no tienen una postura firme que se visibilice en acciones concretas para educar en igualdad de género y en la discriminación y en las desigualdades sociales, ni la tecnología ni la IA de manera particular va a tener este enfoque. Es necesario una gobernanza global, multilateral respecto al desarrollo de la IA que permita monitorear que se priorice la igualdad de género como objetivo desde la fase de conceptualización y diseño de los sistemas de IA, que incluya evaluar los datos para detectar faltas de representatividad de las mujeres con discapacidad o de las mujeres racializadas, entre otras. Además, incluir datos que reflejen distintas experiencias de género, de grupos etarios, raciales y evidentemente de mujeres con discapacidad. Renovar el equipo que desarrolla la IA para hacerlo más diverso e inclusivo y para que las mujeres estén en estos grupos, se debe invertir en su formación. Se debe invertir en la formación de las mujeres con discapacidad frente a la tecnología y sobre todo frente al desarrollo de las nuevas tecnologías y de la IA. Además, se debe crear algún mecanismo que impida que las empresas desarrolladoras publiquen los sistemas de IA antes de comprobar su idoneidad o seguridad y tomar medidas cuando los sistemas de IA presenten sesgos raciales o de género o refuercen esos estereotipos dañinos que no cumplan con las normas sobre privacidad o seguridad y dejen a grupos minoritarios atrás, poniendo en riesgo el desarrollo equilibrado de los usuarios. Que garantice además el desarrollo de la tecnología que les permita a las mujeres con discapacidad aprender sobre inteligencia artificial. Y además comprobar que la IA tenga la capacidad de generar verdadera autonomía en estas mujeres. Asegurarse que tengan la capacidad de adaptarse a las necesidades individuales de cada mujer con discapacidad. Y finalmente, para no alargarlo tanto y darle espacio,
Las disposiciones y las decisiones que se toman en el mundo de la tecnología no son solo eso, no solo son decisiones tecnológicas, son decisiones políticas que afectan la vida, la salud, la dignidad y el desarrollo social de las personas, en tanto que limitan o no su pleno desarrollo, su acceso a la salud, a la justicia y a participar de la sociedad en la que viven. Gracias. Gracias, Yajaira, por compartir su punto de vista. Seguramente que al final del panel los amables escuchantes nos van a hacer algunas preguntas. Magistrada Esther, antes de darle la palabra, permítame dar un ejemplo. Ya que entendimos los riesgos, vamos a hablar entonces de la justicia que a veces es injusticia, pero vamos a hablar del sistema judicial dominicano. El ejemplo es el siguiente. Imagínense que ahora yo me dirigiera a un tribunal de la República y presentara un amparo. El amparo es la vía por la cual se deben alegadamente proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos cuando están amenazados o pueden ser amenazados siempre que no exista una vía más efectiva. Si yo voy ante el juez y digo, yo quiero interponer un amparo, ¿contra quién? Contra el Banco Central Dominicano. ¿Por qué? Porque el Banco Central Dominicano vulnera el derecho a la libre personalidad y a la igualdad de las personas con discapacidad visual al no crear un billete accesible. ¿Qué me va a decir el Banco Central? ¿Y qué le va a decir al juez? Eso es mentira, magistrado. Nosotros garantizamos la accesibilidad. Hay muchas aplicaciones. Ellos pueden poner el billete frente a las cámaras de sus teléfonos y pueden saber cuánto dinero tienen. De verdad. Entonces, para yo saber cuánto dinero tengo que comprar un teléfono inteligente. ¿A quién le mando la factura? ¿Al gobernador del Banco Central o al presidente de la República? Entonces, ¿qué me podría pasar a mí como persona ciega si saco un teléfono inteligente en un carro público para saber cuánto me devolvieron de 200? ¿Me podrían atracar? Y siendo mujer, ¿qué me podrían hacer? Por eso es importante ahora escuchar a la magistrada Esther, quien tiene una doble perspectiva, la de alguien que estuvo dentro del Poder Judicial y la de alguien que ya no lo está. Conoce el funcionamiento del sistema y además fue docente. Debo alegar que fue mi profesora también. Ella va a poder explicar cómo funciona el sistema judicial dominicano, cuáles son los mecanismos de protección que tenemos y cómo funciona la accesibilidad en ese sentido. Y magistrada, si me permite hacerle una petición personal, háblenos un poquito del litigio estratégico, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, qué honor y qué placer compartir en el día de hoy este panel con mujeres tan valiosas y con un público tan selecto. Para mí es un honor y felicito a la red y a todas las instituciones que han hecho posible este evento. Un evento magnífico que además está tratando un tema súper novedoso en el día de hoy. Pues bien, a mí me va a tocar hablarles un poquito de cuál es la protección jurídica que tenemos o que tienen los ciudadanos, en especial las personas en condición de discapacidad. Los derechos son para reclamarlos. Cuando tenemos una protección, pues tenemos un asidero jurídico a donde ir a reclamar nuestros derechos. Y vamos a comenzar rápidamente, porque obviamente que el tiempo no nos daría para hablar de todo el marco jurídico, pero iniciamos con una primera pregunta, y no está en la pantalla, no sé por qué, pero bueno, la presentación que yo les tenía, no sé si hay algún problema técnico, pero bien. Excelente, bien. ¿Existe una protección jurídica en el entorno judicial? Claro que sí, claro que sí. Los derechos humanos se aplican online y offline, y los mismos derechos offline los tenemos para poder ser reclamados online. El Internet no es un espacio sin derechos. Pero vamos a dar
un breve repaso a ver cuáles son las herramientas que tenemos, algunas muy recientes en el entorno digital. Y vamos a comenzar con aquellas en el ámbito internacional. Recientemente, en octubre del 2025, pues se firmó una convención en Vietnam muy importante sobre ciberdelito. ¿Y por qué es tan importante? Porque teníamos otra convención. Estamos hablando de que el mundo digital tiene una complejidad, y esa complejidad es el carácter transnacional. Nunca lo vamos a enfocar desde un ámbito nacional, porque es que nosotros, si estamos hablando de las redes sociales, pues los headquarters de las redes sociales se encuentran en el extranjero. Estamos hablando de que nuestros datos están en las nubes, y esas nubes no es en el cielo, esas nubes están alojadas en granjas en diferentes países, y ahí hay una implicación de cooperación internacional, hay una implicación de solicitud de ayuda para obtener evidencia, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros contamos con el convenio de Budapest, que es del 2001, pero ese convenio estaba enfocado en las infraestructuras críticas, en el mundo digital. Sin embargo, la Convención de Hanoi pone en el centro los derechos de las personas y tiene tres enfoques. Tiene un enfoque de vulnerabilidad, porque busca concientizar y proteger a los grupos más susceptibles, la asistencia a la víctima, la reparación a la víctima, sobre todo, no solamente la reparación por parte de las personas físicas, sino también de las personas morales, las instituciones, las compañías que lesionan derechos a personas vulnerables, ahora tienen la obligación de reparar. Y por supuesto hace énfasis en un tema que a mí me gustaría que ustedes hoy pongan atención, y es a la protección de los datos. Porque la protección de nuestros datos puede perjudicarnos. El uso inadecuado de nuestros datos podría lesionar nuestros derechos. Entonces, otra situación importante es en la Convención de Budapest, que establece un mecanismo de guardar nuestros datos o de preservar el tráfico de nuestros datos. Si nosotros tenemos un problema y queremos accesar a la justicia para que nos den una respuesta, pues nosotros tendremos que llevar unas evidencias, y esas evidencias están en la data, en los datos, y los datos son vulnerables, los datos son volátiles, pueden ser borrados, como ustedes todos saben. A algunos de ustedes les ha pasado que se le han borrado datos importantes. Por supuesto que igual que en el mundo offline, tenemos la tutela, o las personas con condición de discapacidad, pues tienen la tutela en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que reconoce el derecho a las personas con discapacidad a participar plenamente en la vida social, cultural y política. Y esto se hace extensivo al uso de la tecnología. La Convención de CEDAW, que ya les han hablado, que establece la obligación a los estados de prevenir la violencia intrafamiliar y la discriminación contra la mujer, y por supuesto en especial doblemente vulnerable la mujer con alguna discapacidad. Nosotros contamos con una Constitución que tiene 3 disposiciones importantes: la igualdad ante la ley, la integridad personal y la obligación del Estado de proteger y asegurar los derechos humanos. Y tenemos muchas leyes que no puedo venir hoy a abordarlas todas, pero tenemos, por supuesto, la ley que se ha abordado en el día de hoy sobre discapacidad en la República Dominicana. Tenemos una ley sobre delitos de alta tecnología que tiene
no tiene una tutela integral, requiere de una modificación. Existe una reforma depositada en el Congreso y estamos a la espera de que esa reforma sea aprobada para que nos encontremos con los estándares internacionales para una tutela efectiva de las personas vulnerables. Pero la ley 53-07, por lo menos en el ámbito de los delitos sexuales, tutela lo que es los atentados sexuales a las personas, a los menores de edad y a las personas con alguna condición de discapacidad, lo que constituye un elemento de protección para estos grupos. Tenemos la ley de violencia contra la mujer, tenemos un nuevo código penal y un nuevo código penal que establece sanciones muy duras. En especial, refuerza la tutela para los grupos vulnerables, estableciendo sanciones muy drásticas, a mi gusto, muy altas, pero bueno, contamos con esa tutela y tenemos también un nuevo Código Procesal Penal que al igual que el nuevo Código Penal, como un elemento de avance de tutela, establece la prescripción en los delitos sexuales que empiece a correr a partir de la mayoría de edad en los menores de edad. Tenemos una ley de protección de datos, que mal que bien, pues tutela la protección de nuestros datos, pero sin embargo requiere de una modificación urgente. En el ciberespacio hay muchas vulnerabilidades que muchos de ustedes habrán constatado, habrán vivido. Y no solamente debemos enfocarlo en aquellos delitos o ciberdelitos que nosotros normalmente lo vemos como delitos de ciberviolencia. También hay ciberdelitos común que constituyen ciberviolencia contra la mujer y en especial contra las personas con discapacidad. El ciberacoso es un delito en el cual coloca a las mujeres en una condición de vulnerabilidad y está afectando gravemente, las estadísticas son muy altas. Tenemos un delito, el doxing, que es la difusión de nuestros datos sin nuestro consentimiento, datos que pueden ocasionar una lesión a los derechos de las personas con discapacidad. Un delito que es una gran amenaza, que es la difusión de imágenes no consentidas, la transmisión de imágenes íntimas no consentidas, que hoy día en el caso de los adultos existen herramientas como la creada por una ONG de Inglaterra que permite crear un hashtag, no sé si ustedes saben lo que es un hashtag, para que cuando se comparta una imagen íntima pueda ser rastreada y por lo menos minimizar en el caso de que se difunda sin el consentimiento. También están los delitos de odio, esos mensajes que incitan a la violencia, que incitan a la rebelión y en especial muchas veces incitan a violencia contra grupos vulnerables, mensajes misóginos que hemos vivido en nuestro país, atentados, bueno, están por aprobar las 3 causales, vamos todos al Congreso, vamos a ir con pancarta, vamos a llevar, vamos a hacer un rebú, como dicen en el lenguaje coloquial. Pero también hay delitos comunes, ciberdelitos comunes que están afectando a los grupos vulnerables, como el robo de identidad, porque tal vez en nuestra condición de vulnerabilidad no tenemos los conocimientos de ciberseguridad para tener unas claves robustas que no puedan ser vulneradas. Entonces, el robo de identidad, y con ese robo de identidad utilizan nuestros datos en perjuicio nuestro. Pero también las mujeres víctimas de violencia muchas veces se sienten atrapadas ante programas espías que interponen la pareja o expareja para lograr coartar la libertad de esta, o los geolocalizadores
que así como la tecnología nos permite tener acceso a herramientas excelentes, pero también algunas de estas herramientas las utilizan en nuestra contra para perjudicarnos y hacernos víctimas de violencia. La utilización de cámaras y dispositivos para vigilarnos y atentar con nuestra intimidad. Pero ahora hoy día con la inteligencia artificial hay nuevos retos, porque es que ya no es un ser humano que busca y calcula en los archivos, son algoritmos, y esos algoritmos los alimentan, y creo que ya les han hablado con anterioridad aquí, los alimentan seres humanos con sesgos, y esos algoritmos pueden dejar afuera grupos, esos algoritmos pueden ocasionar discriminación, sesgo, para tener acceso en igualdad a todos los derechos que tienen derechos esos grupos vulnerables. Es importante que tampoco no tenemos mucho conocimiento cómo nosotros individualizar el sistema de reconocimiento de esos sesgos. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de estadísticas, porque también no tenemos muchos abogados especialistas en este tema para que reclame a través de una acción de amparo, las auditorías algorítmicas, para que nosotros exijamos que en todas las bases de datos existan pues una base de datos que esté desprovista de discriminación y de sesgo. Y eso nos perjudica o les perjudica a estos grupos en la limitación al acceso de oportunidades laborales, porque lo puede excluir cuando son algoritmos los que toman este tipo de decisiones. Pero también en el ámbito penal nos puede lesionar derechos el uso de la inteligencia artificial, como la automatización de mensajes ofensivos en campaña de hostigamiento, la generación masiva de mensajes degradantes, la difusión coordinada y masiva de mensajes de odio, o la práctica de doxing, que consiste en la divulgación masiva de nuestra data personal. Finalmente, yo creo que es urgente que realmente si hemos visto que hay unas herramientas, tanto a nivel internacional como local, no estamos provistos de suficientes herramientas legales. Necesitamos una ley de ciberdelitos, necesitamos una reforma a la ley de protección de datos, pero sobre todo necesitamos sensibilización en cuanto al acceso a la justicia, y no voy a abundar mucho porque mi compañera lo va a hacer, en cuanto al acceso a la justicia de los grupos vulnerables. Contamos con una ley de vida, pero si no tenemos la posibilidad de nosotros verbalizar cómo accesamos, no tenemos un acceso a la justicia a través de las redes sociales para nosotros poder poner denuncias. Entonces, necesitamos mejorar las estadísticas, porque los grupos vulnerables tienen que visibilizarse las violaciones, las discriminaciones que les afectan, para que puedan tomarse medidas, sobre todo en el ámbito digital, donde tenemos tantas carencias de estadísticas, incluso hasta las estadísticas del ciberacoso no han sido captadas de manera científica y permanente. Y necesitamos mayores reclamos ante los tribunales, ante el Tribunal Constitucional. Los grupos vulnerables tienen que accionar ante la justicia para que sean visibilizados, para que sus derechos sean resguardados. El Tribunal Constitucional ha sido una de las grandes obras de reforma de la tutela de los derechos humanos, y el Tribunal Constitucional responde a todas las acciones que se interponen
tutelando los derechos. Pero si nosotros no accionamos ante el Tribunal Constitucional, no vamos a ser, esos grupos no van a ser visibilizados. Y el acceso a la justicia, me voy a excusar con mi alumna, que fue una excelente y brillante alumna, de no abordar el tema por razones de tiempo de las técnicas de litigación, porque yo sé que mi compañera, al abordar procedimientos, pruebas y acceso a la justicia, pues ella lo podrá abordar. Así que, pues les cierro con la frase que el gran desafío, perdón, ¿sí? Del derecho en la era digital consiste en garantizar la innovación tecnológica, avance bajo el principio de centralidad en la persona humana. La tecnología tiene que centrarse en la persona humana. Las mujeres con discapacidad no pueden quedar al margen del desarrollo tecnológico. Por el contrario, el marco jurídico debe asegurar que los entornos digitales sean espacios de inclusión, de seguridad y dignidad, donde la tecnología no reproduzca discriminación, sino que contribuya a erradicarla. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Bueno, ya ustedes conocen el problema, conocen las conductas que son consideradas o que pueden ser consideradas como delitos por los tribunales, pero ahora vamos a ver qué se hace, porque aprovechando el refranero dominicano que alguien usó esta mañana, del dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces, ¿qué pasa en los primeros niveles de respuesta? ¿Qué pasa cuando usted quiere denunciar que han cometido violencia contra usted, en este caso violencia digital? ¿A dónde va? ¿A dónde hay que ir? Por favor, no me digan que no saben, porque... ¿a dónde? Al Ministerio Público. Ahí hay que denunciar. Entonces, vamos a conocer qué pasa en el Ministerio Público. Hoy tenemos la presencia de la magistrada Ofil, espero haber pronunciado bien su nombre, magistrada, me excusa si no. Perfectamente. Quien nos va a explicar la respuesta que hay allí, cómo funciona el asunto, cómo nos reciben, cómo nos tratan, cómo abordan nuestras problemáticas, cómo subimos al Poder Judicial, porque una cosa es que denuncie a alguien que no tiene una discapacidad y otra es que denuncie a alguien con discapacidad. Primero porque para comenzar estamos en mayor situación de vulnerabilidad frente a la violencia. No vemos quién llega ni por dónde llega. Podemos ser objeto, como dijo la magistrada, de robo de datos y no darnos cuenta a tiempo. Entonces es muy importante escuchar su experiencia desde adentro, desde alguien que conoce el Ministerio Público y que sabe en realidad qué es lo que se hace en esa institución del Estado. Adelante, magistrada. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy bastante agradecida porque comparto el podio con una compañera que hemos trabajado el tema de manera sistemática, y agradecer también la presencia de una colega que está también muy al tanto del tema, y por lo tanto considero que es de suma importancia para ustedes y para nosotros. Para ustedes, porque probablemente el tema legal no es de mucho conocimiento y desde fuera vemos una cosa y desde dentro pasa otra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vemos la violencia digital como aquella muy relacionada con la violencia que pasa en el mundo real. La que pasa en el mundo real, en ocasiones que es física, deja contusiones visibles y se puede ver. Sin embargo, existe un tipo de violencia que va más allá de las palabras. Las palabras que puede uno determinar únicamente como una forma de violencia digital. Entonces uno dice hay una violencia digital con respecto a mujeres y niñas o grupos vulnerables porque yo tengo la prueba con las capturas de pantalla, pero nadie se ha puesto a pensar que hay otro tipo de violencia digital ejercida en contra de grupos vulnerables que nada tiene que ver con las personas que participan o interactúan en las redes sociales. Y les voy a exponer por qué.
Entonces, la magistrada hizo un recuento bastante acabado de las leyes en la República Dominicana y hasta ahí nosotros, con todo lo que necesitamos para que sea un poco más perfecto, recuerden que las leyes van más lento que el desarrollo de la humanidad. Hace 20 años teníamos una computadora con un cabezote y una laptop que nos la sentábamos en la pierna y teníamos que pedir un carro con todos los asientos porque no nos cabían las piernas. Ahora cualquier niño de poca edad te maneja un sistema informático completo, no solo la parte física del hardware, sino que que es capaz, un niño de 5 años, de usted decirle, configúrame mi teléfono porque no puedo acceder a tal o cual cosa, ¿cierto? Entonces, por ahí nos vamos. Simplemente pensamos que la violencia digital está relacionada con aquella de palabras, de memes, de discriminación, de etiquetar. Esa está bien. Esa es la que es equiparable con la violencia física. Sin embargo, con respecto a lo que nosotros hacemos como Ministerio Público, tenemos debilidades. ¿Debilidades por qué? La misma magistrada Angelán había manifestado con respecto a la ley 5307 y al mismo tiempo con el convenio de Budapest, que su finalidad era proteger las máquinas. Cuando empezamos todo lo que tenía que ver con la informática, todo era la seguridad informática, la seguridad de las redes, la protección de si la luz se va, que no se te vaya lo que usted acaba de digitar. ¿Qué hay? No sé si han visto también que hay un auge creciente y muy efervescente del estudio de la carrera de ciberseguridad. Vayan al pensum. Si ustedes ven el pensum de ciberseguridad, se van a dar cuenta que la parte menos importante en la ciberseguridad es el ser humano. Y el ser humano es quien interactúa en ese aparato. El ser humano es quien daña los datos. El ser humano es quien quiere subir sus fotos, quien quiere compartir un momento de familia utilizando ese sistema de información. ¿Pero qué hacen? Solamente estamos protegiendo, como lo hace la ley 5307, que es nuestro marco de referencia para uno poder buscar y decir, bueno, la conducta que se cometió en la vida real se encaja en lo que dice y me tengo que quedar ahí. Entonces tengo que buscar una analogía e irme a la ley 2497 que dice, si tu pareja, si una persona en cuestión de género comete violencia, y me tengo que quedar ahí. Después entonces tengo que ir a la ley de discapacidad, la 513, para verificar que de lo único que habla es de igualdad, de acceso, de justicia gratuita, de rampas para entrar a los tribunales y nada más. En todos los asuntos relacionados con la discapacidad, la violencia y el acceso a la justicia, siempre se habla de la estructura física. La estructura física. Inauguramos una rampa para que los que andan en silla de ruedas puedan subir a la fiscalía. Pero la fiscalía está en una segunda planta con una escalera de caracol. ¿Quién sube? A mí se me hace complicado. El baño de la fiscalía está parte atrás, no cabe una silla de ruedas. La persona que va con el bastón, con la finalidad de entrar, no puede encontrar porque no hay ni siquiera una forma de acceso. Esas son de las partes que son importantes, pero que tienen solución. Esa tiene solución porque el Estado tiene políticas de construcción, políticas de género, políticas de asuntos con grupos vulnerables que lo puede realizar. Eso es presupuestario, ¿verdad? Qué fácil. Inauguran un día una rampa, abren un espacio donde las personas puedan ir. Pero en la parte que a mí me compete, que es donde he trabajado en los asuntos relacionados con violencia de género, violencia contra personas con discapacidad y violencia digital o en los entornos digitales, que tampoco es lo mismo, habrá alguna diferencia. El entorno digital supone una especie de espacio con la finalidad de facilitarlo. Pero no es que haya una violencia digital, es violencia per se. Ahora, lo que varía es el medio que utilizo o el medio donde la realizo.
¿Qué ocurre entonces con esto de las leyes? Imaginémonos que vivimos en una casa muy grande y la ley protege los llavines, las sillas, el carro, los techos, todo lo que hay en el espacio. Eso mismo está haciendo la ley 5307. Está protegiendo el aparato. Pero se olvidó que dentro de ese aparato viven gentes, que en esa casa vive gente. Entonces, le voy a explicar más o menos cuál es mi experiencia en torno a de lo que le estoy hablando para que se den cuenta que esa violencia no solamente tiene que ver con una violencia institucional, ni tiene que ver solamente con una violencia referente a una persona que agrede a otra, sino que también las plataformas digitales, que son las que deben de velar por la protección en el entorno, se convierten en tribunales de mala fe. Y les voy a explicar por qué. Nosotros como fiscales somos seres humanos, tenemos también discapacidades. ¿Qué significa esto? Que nosotros lo único que tenemos es una forma o un mandato legal para realizar tal o cual cosa a través de nuestro conocimiento. Pero a nosotros también se nos dificulta ayudar a las otras personas. Le voy a explicar brevemente a qué me refiero porque el tiempo es corto, pero tengo tantas ideas que quisiera como que fuera media hora para tomarme una y no los 10 minutos que dice. En el entorno digital, cuando una persona sube un contenido porque considera que puede ayudar a otros con su misma condición, es probable que el algoritmo detecte una situación de violencia. ¿Por qué? Porque si alguien está presentando cómo se utiliza una prótesis, el algoritmo puede decir, esto se trata de algo violento, vamos a banearlo, vamos a bloquearlo, vamos a moderarlo. Incluso asuntos naturales como amamantar se convierten en asuntos que son de violencia para el algoritmo y una mujer no puede presentarse ante el algoritmo mismo que te dice, no, tú violas las políticas con respecto al desnudo y por lo tanto no puedes sacar información al desnudo. Eso por un lado. Pero por la parte que a mí me compete, es cuando una persona con discapacidad, cuando entiende que se han vulnerado sus derechos porque ha subido una publicación y lo que ha recibido es burla, discriminación, a veces cogen a esa persona como un meme, como si esa persona no tuviera dignidad, lo utilizan para replicar. Esa misma persona con discapacidad, si tiene una relación con otra persona, también se convierte en un asunto de burla. Todo el mundo está escribiendo. Yo no puedo, como Ministerio Público, perseguir 500 personas opinando, ¿verdad que no? ¿Qué hacemos? La persona tiene en la misma plataforma una forma de denunciar. El primer tribunal que le viola los derechos a una persona con discapacidad lo es la misma plataforma. Cuando esa persona escribe y dice, me están haciendo... no bullying, porque a veces hay hasta una condición de poder en cuanto a la capacidad para la otra persona manejar las redes y todo lo demás. Dice, el comentario que hizo tal persona es ofensivo. ¿Usted sabe qué le dice la plataforma? No hemos encontrado nada que viole las políticas, punto. Me toca a mí entonces una situación similar donde una persona va y dice, conozco a la persona que me está acosando por las redes sociales. Ustedes saben que hay respuesta que uno da inconscientemente, que uno dice, bloquea, o deja de seguir, no. El derecho a la información, el derecho al internet también es un derecho humano y yo tengo derecho a navegar en la red sin violencia. Cuando esa persona se presenta donde mí, que va a solicitar que se identifique la persona que está haciendo uso o mal uso de las redes para violentar un derecho que ella tiene, ustedes saben que yo tengo que solicitarle a un juez, que es lo que dice la ley, a través de la cooperación legal mutua. Cuando yo lo envío entonces, que estoy tan contenta, feliz, porque lo puedo hacer en español con mis leyes,
y digo, déjame auxiliarme del artículo 22, que establece la difamación, que es el único como que me cuadra. Después voy a la ley 2497, déjame ir allá, y déjame completarlo entonces con la ley 513 sobre discapacidad. Ya yo tengo una chulería de solicitud. El juez me la da porque el juez también coopera, pero yo lo envío a la plataforma. Cuando yo lo envío a la plataforma, entonces es probable que mi homólogo allá, que es el que se encarga en la plataforma de saber español y leerlo, me responda: su solicitud ha sido denegada en virtud de que los artículos o la conducta, no los artículos porque ellos no bregan con artículos, la conducta realizada por el usuario fulano de tal no es un delito. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos con la libertad de expresión y esa libertad de expresión impide que nosotros podamos revelar información. Por lo tanto, ha sido denegada. ¿Qué ha pasado entonces? Cuando llega la persona muy contenta, que siempre va, no sé si es la palabra correcta, con una persona acompañada, para ver qué la fiscal le tiene por su caso, entonces yo le tengo que responder después de 2 o 3 meses de dar mucho viaje al mismo lugar de la fiscalía con 2 plantas, para que yo le tenga que decir que Facebook me dijo que no. Entonces, es solamente el acceso a la justicia lo que tiene que ver con la no recepción de una denuncia. La denuncia se ve muy hermosa. La denuncia cabe todo lo que cabe en un papel. El problema con esto son los retos que vamos a tener de ahora en adelante, porque ya la violencia trasciende los límites de la frontera dominicana. Una persona ya no es en una aldea que vive, ya vivimos en un mundo. Cualquier situación, no sé si han visto también en las redes sociales que utilizan personas con discapacidad con la finalidad de hacer contenido, lucrarse, violentar sus derechos, y esas personas no tienen a dónde acudir. Entonces, uno de los retos principales que tiene la justicia es precisamente hablar con las entidades internacionales, que haya una justicia, pero que sea global. Ya el delito de alta tecnología, ya el delito cibernético, lo que tiene que ver con entornos en redes sociales, no depende de una legislación de un país, debe de ser consonante con todos los países, debe haber una sola legislación y que cada conducta en ese país sea considerado como tal, y por lo tanto lo que yo haga aquí pueda repercutir en otro país, como por ejemplo en Seychelles. Muchísimas gracias y es todo. Muchas gracias, magistrada. Antes de continuar, se me quedó el teléfono, díganme la hora, please. Gracias. Bueno, por razones de tiempo estamos terminando. Aquí hay un aspecto muy importante. Ustedes, me imagino que están atentos a lo que pasa en el mundo. Bueno, y aunque no lo estén, lo saben, porque nos dan guerra y terrorismo y por todos los sitios. Así que el que no sabe, lo sabe por obligación. Saben que se ha instalado una tendencia en muchos, y es a decir que el derecho internacional está en crisis y que, bueno, esto va para peor y que esto va para atrás. Sin embargo, tanto por la ponencia de la magistrada Esther como de la magistrada Ophil, nos damos cuenta de que es lo contrario, de que ahora existen delitos que trascienden nuestras fronteras y que tienen que haber normativa nacional e internacional que los regule, que esas grandes corporaciones que tienen más dinero que el Estado Dominicano junto, y creo que con Haití también, tienen la obligación de garantizar la tutela de los datos de los usuarios, y que eso solamente se va a poder conseguir con una presión pública, tanto de instituciones como de personas y de gobiernos sobre todo, que logren que se instalen ciertas regulaciones. Como ya estamos terminando este panel, me gustaría formular 2 preguntas para que nuestras ponentes las respondan en el orden en que estimen oportuno. La primera: ¿existe en República Dominicana no ya la estadística, sino la intención de tener estadísticas ciertas sobre estos problemas de violencia en el entorno digital y digital que estamos viviendo? Y segundo, ¿por qué consideran
que los grupos vulnerables, en este caso personas con discapacidad visual, no suelen acudir con frecuencia a los tribunales de la República y mucho menos al Tribunal Constitucional Dominicano. Adelante, me apoyan ahí con el orden, por favor. En el mismo orden, ¿verdad? Como ustedes estimen oportuno. Bueno, yo creo que este espacio es un ejemplo de que intención sí hay a nivel general. El tema es que el desarrollo tecnológico crece tan rápido que no es suficiente tener intención de un momento, hace falta intención política, que es más que intención generalizada. Intención política, y que esa intención política coloque los recursos de una manera más estratégica y menos personalizada con respecto a las problemáticas sociales y en especial de este grupo. Y estos espacios lo que deben no solo visibilizar esa intención, sino presionar para que la intención no se quede en sociedad civil, sino que se extrapole a los tomadores de decisiones y a quienes deben convertir la necesidad y la intención del pueblo en políticas públicas que visibilicen realmente las necesidades que se tienen. Y me parece que la segunda pregunta está más enfocada a la experiencia que tienen ustedes dos, así que me voy a quedar ahí. Muchas gracias. Efectivamente, yo creo, y por eso incluso lo traté en mi ponencia, el tema de las estadísticas. Creo que nuestro país debe enfocarse en sus políticas la captación de estadísticas, como lo dije en mis conclusiones. Y pienso que la inteligencia artificial es una herramienta fenomenal para mejorar las estadísticas. Creo que es una cuestión de estructura, de intercomunicación o comunicación interinstitucional para que esas estadísticas puedan captarse de manera armónica, unas estadísticas que tengan pues que sean estándar y que con ellas, porque no hacemos nada con captarlas, sino la analizamos y de ese análisis salgan políticas públicas para poder mejorar los derechos de las personas con discapacidad. Y en segundo término, sí hay limitaciones, y tal como lo ha manifestado la magistrada Ophil, en el acceso a la justicia. Yo creo que, tal como ella lo señaló brillantemente, los obstáculos físicos no son los únicos obstáculos para el acceso a la justicia de las personas con condición de discapacidad. Son muchos otros factores, desde la sensibilización en la atención al usuario hasta las condiciones o las medidas de equidad para que haya una verdadera igualdad en el acceso a la justicia. Bueno, brevemente, yo creo que la parte de las estadísticas es la pregunta que puedo contestar, porque ya lo otro es el abordaje del tema del que hablé. Creo que sin estadísticas no podremos saber dónde estamos, quiénes somos o qué puede el Estado y la sociedad civil aportar para dar seguimiento. Legalmente es necesario, es recomendable que se sepa, en virtud de que nosotros como ente investigadores podemos dar seguimiento a las denuncias que han puesto a partir de saber cuáles son las personas que tienen alguna discapacidad, pero que necesitan atención especial. ¿Por qué? Porque a veces recibimos el expediente, lo dormimos ahí, no le damos seguimiento para saber qué hay que seguir haciendo. Así podemos, creo que dar una respuesta mejor, porque así sabremos dónde están los grupos. Creo que los grupos también inician en las escuelas. Las escuelas es como la parte primaria donde se margina, y a partir de ahí entonces podríamos nosotros hacer una inclusión mejor hacia la justicia. Muchas gracias a las tres, a Yajaira, a las magistradas Ophil y Esther por
su maravillosa ponencia. Creo que esto ha edificado al público mejor acerca de dónde estamos y a dónde pretendemos llegar. Claro que llegar no va a depender exclusivamente de la voluntad individual de cada uno de nosotros, sino también de lo que el Estado Dominicano haga o deje de hacer para garantizar nuestros derechos. Finalmente podemos extraer varias conclusiones. La primera es que tengan mucho cuidado con lo que suben a las diferentes plataformas, que sean muy cuidadosos con los datos que comparten, activen la autenticación de doble factor y demás para proteger al máximo posible sus datos. Comprendan que no necesariamente se trata de falsa de voluntad de los funcionarios públicos, sino también de que nos enfrentamos a unas empresas extranjeras que en ocasiones no garantizan los derechos de los usuarios y menos de personas con discapacidad. Y tercero, por supuesto, entender la necesidad de tener estadísticas certeras que nos digan exactamente, como acaba de decir la magistrada, dónde es que estamos, porque si uno no sabe dónde está, no sabe para dónde va. Finalmente, y esto sí me permito hacerlo de cosecha propia, con la anuencia tanto de las panelistas como de los organizadores de esta actividad, y es que lo que no se ve, no se conoce. Así que nosotros tenemos que vivir, que salir, que ir al teatro, que ir al cine, que ir a ver el partido de béisbol, que por cierto mañana hay uno muy interesante con Corea. Tenemos que mantenernos presentes en esta sociedad, no tenemos por qué escondernos. Muchas veces no es que nos quieran discriminar, es que no nos entienden, es que no nos conocen, es que les resulta extraño vernos participar, vernos actuar, es que somos, les puedo decir, un bicho raro. Así nos ven, así nos conciben muchos. Utilicen los mecanismos judiciales. En la mañana decían que no tuvieran miedo a usar la inteligencia artificial. No tengan miedo a ir a los tribunales de la República. Es su deber atenderlos. Si no los atienden, exija que les atiendan. Si no lo hacen, entonces utilicen esas mismas herramientas de inteligencia artificial y de redes sociales a nuestro favor. Hagamos ruido si fuera necesario para que los que nos gobiernan nos escuchen. Recuerden que nosotros los elegimos a ellos, no ellos a nosotros. Gracias.